Muy buenas mañanas, Dios le bendiga grandemente en este nuevo día que el Señor nos está regalando, este día martes, y poder retomar nuestro tiempo de devocional, ya que muchos ya saben porque lo he podido hacer público. La semana anterior estuve siendo intervenido en una operación en mi ojo izquierdo, sí, a causa de un accidente que había tenido ya hace un año. Y gracias primeramente a Dios porque esta operación salió excelente, de la mejor forma. Y bueno, claro está, me mandaron tiempo de reposo, de cuidado, de reposo. Y bueno, ya estamos aquí pudiendo también ya estar siendo parte del servicio a Dios y retomar con nuestro tiempo de devocional. Agradecer también públicamente a cada hermano o hermana que ha levantado su oración hacia mi vida y ha pedido a Dios que esta intervención de operación sea de la mejor forma, y así ha sido de la mejor forma para la gloria de Dios. Amén. Hoy en esta mañana, sin más preámbulos y comenzando este nuevo devocional, quiero compartirles una hermosa enseñanza que está titulada Libres. Yo quiero compartir en Romanos capítulo 6, versículo 6, que dice de la siguiente manera: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Recomiendo a que hoy puedas darte un tiempo y leer todo el capítulo 6 de Romano, porque va a bendecirte de gran manera. Si estás luchando con el pecado, si estás luchando con debilidades, si eres reiterante en ciertas equivocaciones, ciertas fallas, ciertos pecados, quiero que tú puedas leer el capítulo entero de Romanos 6. Va a ser de mucha bendición. Nos resulta difícil entender la magnitud de las limitaciones que encierra la palabra esclavo. Si alguna vez has visto alguna de las películas de los esclavos africanos que trabajaban en las plantaciones de algodón durante el siglo XIX, tendrás una leve idea de la absoluta esperanza que acompañaba la existencia de estos cautivos. Un esclavo, según el diccionario de la Real Academia Española, es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra, es decir, no goza de los privilegios que nosotros disfrutamos a diario, fruto de la posibilidad de elegir. El esclavo no puede decidir ni siquiera los más pequeños detalles de su propia vida. El amo es el que elige lo que viste, lo que come, el lugar en que trabaja y la cantidad de horas que puede descansar. El dueño del esclavo tiene el derecho aún de decidir si la persona merece vivir o merece morir. En ningún momento consulta al esclavo acerca de los deseos o intereses que puede llegar a tener. Hoy estamos aprendiendo, ¿sí? Y estamos también estudiando a profundidad lo que es un esclavo y el término que usa el apóstol Pablo cuando se refiere al pecado. Sí, dice que sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Él trae una gran enseñanza en el capítulo 6, donde él empieza a hablar sobre cómo éramos esclavos al pecado, éramos esclavos cautivos a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza del viejo Adán. Y en esta mañana estamos profundizando, desarrollando lo que es en específico un esclavo. El esclavo existe para ser usado
y descartado según los antojos de quien lo adquirió. Es por todas estas razones que vale la pena meditar en las declaraciones del apóstol Pablo. Por medio de la muerte de Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado para que ya no fuéramos esclavos del pecado. Esto quiere decir que el pecado ya no es el amo que decide lo que podemos hacer o no. El pecado no gobierna más nuestra vida. Aquí vemos claramente que el apóstol Pablo, ¿sí?, ya nos está diciendo de que antes de Cristo éramos esclavos al pecado y hoy desarrollamos lo que es un esclavo. Entonces no tienes voluntad propia, no puedes decidir, estás sujeto a todo lo que decide tu amo. Y si nuestro amo anteriormente era el pecado, quiere decir de que nosotros no teníamos decisión de voluntad, no teníamos libre pensamiento, no teníamos una libre voluntad a la hora de decidir. No, todo lo que nosotros realizábamos era bajo un amo y ese amo era el pecado. Nosotros pasábamos a ser esclavos del pecado, de la vieja naturaleza. Entonces, antes de Cristo, nosotros pecábamos constantemente y aunque muchas veces no queríamos cometer ciertas infracciones o ciertos cometidos, los hacíamos sin fuerza de oposición. No nos podíamos oponer a ese deseo, no nos podíamos oponer a ese pecado. ¿Por cuál razón? Por la razón que estamos estudiando, porque éramos esclavos del pecado. Pero ya no lo somos, porque Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, por la muerte de Cristo Jesús, ya fue crucificado nuestro viejo hombre y ya no somos esclavos del pecado. Esto quiere decir que el pecado ya no es el amo que decide lo que podemos hacer o no. Esto quiere decir que el pecado ya no gobierna nuestra vida como lo hacía anteriormente. Esta declaración le asesta un golpe mortal a uno de los conceptos más arraigados entre los que seguimos a Cristo: la idea de que no podemos vencer ciertos comportamientos pecaminosos porque no tenemos dominio sobre ellos y que somos las víctimas de conductas sobre las que no tenemos ningún control. Una pausa para poder digerir esto. Esta declaración del apóstol Pablo confronta y derriba muchos conceptos y muchos pensamientos, yo también creo, puestos por el mismo Satanás, que no permite que el Hijo de Dios pueda vencer aquellas obras pecaminosas que aún quieren venir de la carne del viejo hombre. Esta declaración del apóstol Pablo derriba todo aquello que te dice de que no puedes vencer los deseos, que no puedes vencer aquellos comportamientos pecaminosos, que no puedes vencer aquellas tentaciones, de que no tienes dominio, de que eres débil y que eres víctima de las conductas del viejo hombre. Y quiero aclarar algo con mi declaración: somos débiles, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Esa es la diferencia. Claro que no es por mis méritos y no soy digno de caminar en santidad, pero por medio de la palabra y por el Espíritu Santo yo puedo caminar en santidad, porque soy justificado por Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Aferrados a esta falsa convicción, nos entregamos a este comportamiento pecaminoso, resignados porque no podemos hacer nada al respecto. Cuando estamos aferrados a esta falsa convicción de que no podemos dominar, de que no podemos tener dominio, de que no podemos vencer aquellos comportamientos de pecado, entonces sí, estamos resignados
porque no podemos hacer nada al respecto. Muchos cristianos, ¿sí? Puede ser tu caso o no, pero hay un gran número de personas que está dentro del evangelio que está frustrado, que está desanimado, que está en depresión. ¿Por qué? Porque eh, no se le ha enseñado, ¿sí? Que ya no somos esclavos del pecado. Y hay grandes preguntas e incógnitas dentro de su interior. Preguntas como, ¿por qué si soy cristiano sigo pecando? ¿Por qué no puedo vencer este pecado? Esto habrán sufrido los generales de Dios, los hombres de Dios, los apóstoles de Dios. Esto también lo han pasado. Muchas interrogantes, muchas preguntas que vienen a su espíritu y a su mente. Y esto también es la falta de educación a través de la palabra de Dios. Y esto hace de que muchos estén frustrados, desanimados, sin entender a través de la palabra de Dios que ya no somos esclavos del pecado, sino que ya fuimos libres por Cristo Jesús. El término destruido significa que algo llegó a su fin, que fue invalidado, que su dominio fue desbaratado. Es decir, el pecado ya no tiene la última palabra acerca de cómo vivo. Ahora, por el poder de aquel quien resucitó, puedo escoger otro camino. En otras palabras, soy libre. Cuando el apóstol Pablo declaró para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, ese es el término de la palabra destruido, que significa que algo llegó a su fin, que fue invalidado, que su dominio fue desbaratado. Entonces, antes nosotros estábamos bajo el dominio del pecado, pero por Cristo Jesús ese dominio fue destruido, esa esclavitud fue destruida y ahora podemos ser libres. Ahora somos libres por aquel que nos libertó. Jesucristo es su nombre. No hay absolutamente nada que me pueda atar ni privar de ese regalo que Dios me ha dado. No hay nada que nos pueda a nosotros decir no podemos ser libres, porque el sacrificio de Cristo ya lo hizo en la cruz de Calvario. El principio de la transformación radica en abrazar esta verdad. Cuando tú anhelas en tu espíritu, en tu corazón, una gran transformación, tú debes de aprender que debes de abrazar esta verdad. Abrazar de que ya no eres esclavo del pecado. Abrazar esta verdad de que Cristo en la cruz de Calvario ya destruyó, ¿sí?, ese dominio de pecado que nos tenía a nosotros como consecuencia en esclavitud. Ahora ya somos libres. No soy un esclavo del pecado. Es lo que en esta mañana debes de declarar. Es lo que en esta mañana debes de escribir en los comentarios de este video. Ya no eres esclavo del pecado. Eres libre por el sacrificio de Cristo Jesús. Como ciudadano del reino, tengo acceso a otras opciones de vida. Cuento con el poder del Espíritu Santo y la ayuda oportuna del Hijo de Dios. No soy víctima, soy más que vencedor en Cristo Jesús. No eres una víctima del pecado, no. Eres una persona vencedora por Cristo Jesús. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Juan 8:35 y 36. Esta ha sido nuestra enseñanza titulada Libres. Yo te animo a que la puedas escuchar con bastante concentración y prestando atención a esta enseñanza una y otra vez. Porque si tú abrazas esta verdad, si tú abrazas y entiendes lo que el apóstol Pablo nos enseñó, entonces tu vida espiritual crecerá de una manera sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda y bendice ministro Pastor Pablo Aquino Jr. Ha sido un placer poder compartir esta enseñanza a tu vida. Compártelo a aquellos que están en las redes sociales, compártelo a aquellos que están en nuestro grupo devocional y seamos de bendición
a muchas más personas. Te espero mañana para poder seguir disfrutando de las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom.